Pues bueno, ahora sí ya vamos a arrancar con el evento. Y bueno, otra vez muchas gracias a todos por interesarse y por acompañarnos en otra edición de The Hacker Club. Yo soy Eddie, trabajo en DBF junto con Kike y Karen y bueno, todo el equipo que estará conectado aquí, también ayudando a responder preguntas por el chat y demás. No sé si ya nos habían acompañado antes en The Hacker Club, veo aquí algunos exalumnos y aliados, como Cristian, por ejemplo, pero bueno, no los voy a mencionar de uno en uno. Pero The Hacker Club es un evento que hacemos por lo general una vez por mes, con la idea de tratar de promover esta cultura hacker que queremos desarrollar en toda Latinoamérica. Normalmente lo hacemos una vez al mes como parte del batch de DBF, sin embargo, por las circunstancias en las que nos encontramos ahorita, creímos que era prudente hacerlo 2 veces este batch, porque creemos que hay mucho contenido y que es el mejor momento para compartir con toda nuestra comunidad. Y bueno, para los que de plano nunca habían escuchado hablar de DBF y nada más se conectaron porque les interesó el tema, les platico muy rápido de nosotros. DBF es un proyecto que nace hace más de 5 años ya en la Ciudad de México, con la idea de que América Latina tiene una demanda muy grande por programadores. Y por el otro lado, las empresas, no, por un lado, las empresas buscan este talento, estos programadores, y por otro lado, no hay ninguna opción que sea accesible y que sea eficiente donde te puedas desarrollar como programador. Entonces, bueno, nace justo DBF con la idea de proveer cursos de programación para que la gente pueda incrementar su nivel de vida a través del código. No les voy a platicar mucho más porque pues uno de nuestros cofundadores es quien va a dar la plática, el buen Quique, pero hoy en día ya estamos presentes en 30 ciudades distribuidas en 10 países en Latinoamérica. Hemos tenido más de 4,000 alumnos y pues planeamos llegar a mucho más sedes y mucho más alumnos. Eh, entonces, pues bueno, nos encanta que a partir de hoy ya sean parte de nuestra comunidad. Y bueno, los quiero invitar a seguir nuestras redes que están aquí abajo de la pantalla, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y también a ayudarnos publicando más sobre este evento en redes para que más gente lo pueda ver. Estamos grabando la sesión, entonces luego va a estar disponible en YouTube para que la puedan ver también. Eh, y bueno, nada más que sepan que si quieren hacer alguna pregunta o algo por el estilo, lo pueden hacer a través del chat y nosotros vamos a estar pendientes para estar seguros de que resolvamos todas las dudas y también Quique va a estar leyendo algunas en fuerte y resolviéndolas. Y bueno, por último, antes de darle ya el micrófono a Quique, los quiero invitar a que sean parte de nuestros cursos remotos. Normalmente nosotros damos los cursos de forma presencial, sin embargo, igual por las circunstancias en las que nos encontramos, nos vimos forzados a hacer este hack de poder seguir dando nuestros cursos ahora de forma remota. Y como sabemos que la experiencia remota es distinta a la presencial, estamos ofreciendo un descuento del 65%, que espero que pueda ser interesante para todos y que nos puedan acompañar. Ya estamos por terminar nuestra primera generación de cursos remotos, que la verdad fue muy exitosa. Tuvimos aproximadamente 150 alumnos que salieron muy contentos y esta segunda generación empieza el 27 de abril. Entonces, pues bueno, otra vez muchas gracias a todos por acompañarnos y ahora sí le doy la palabra a Quique. Voy a dejar de compartir pantalla para que la compartas tú, Quique. Vale, buenísimo. Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que también algo que tienen que saber todos, más bien en Petit Comité, es que nosotros, déjame agregar, compartir pantalla. Espero que ya puedan ver mi pantalla. Lo que quería comentar es que un ejercicio muy interesante justo en este proceso pandémico es que pues tenemos la oportunidad de ofrecer contenido muy frecuentemente, de una manera muy barata y ayudar a muchas personas en el proceso, ¿no? Entonces, nosotros internamente en DBF, en el equipo de marketing, estamos tratando de construir muchísimo contenido que sea de valor para la comunidad hoy en tiempos de pandemia. Y justo en ese proceso hemos estado haciendo experimentos con Instagram TV y esta vez ahora quise hacer un live porque me pareció que la semana pasada el Hacker Club que hubo fue súper valioso para mucha gente y creo que se generó una comunidad muy interesante que queremos pilotear a ver qué sucede, ¿no? Entonces, bueno, sin más cotorreo, quiero darles una breve introducción a Machine Learning. Ya le tengo que picar. Bueno, yo soy Quique Díaz, como el buen Eddie mencionaba.
Soy el director de comunidad en DBF, esta escuela de programación que empezamos hace ya unos años. Y tal vez tres cosas que deberían saber sobre mí es que, bueno, yo aprendí a programar cuando tenía 7 años, en el 94, por pura casualidad, en una escuela pública. Había la oportunidad de repente jugar con algunas computadoras y con algunos jueguitos justo, donde tenías que hacer cálculos matemáticos para resolver los problemas, y desde ahí me enamoré de las computadoras. Luego, en 2009, hace más o menos ya, bueno, más de 10 años, empecé a programar en Android cuando no existía ni dispositivo físico, ni documentación en español ni en inglés. La verdad era muy deficiente la experiencia de aprendizaje para los programadores Android, y justo en el proceso de darme cuenta que era muy complicado construir una carrera en un tema que no se conoce, construir una comunidad que se llama Android y Plan, o todavía sigue viva. Es un Google Developer Group, un grupo de desarrolladores de Google apoyado por, bueno, de manera recurrente, y justo eso me permitió tener acceso a hacer consultoría para Google y Motorola, más o menos como por el 2011-2012. Y lo último que he estado haciendo es DBF, así en 3 bullets rápidamente para platicarles un poco acerca de quién soy. Justo como bien mencionaba Eddie, estamos creciendo un montón, y bueno, es una experiencia súper valiosa para mí porque justo ahora estoy aprendiendo temas nuevos, y la mejor forma ahí les paso un hackcito de aprendizaje. La mejor forma de validar que estás aprendiendo algo es aprovechando y armándote una presentación y compartirla con otras personas, ¿no? Entonces, esta presentación es probablemente la iteración número 3, 4, 5, porque he estado tratando de buscar nuevas analogías y formas de compartir un poco por qué es importante aprender sobre Machine Learning. Entonces, bueno, primero, para entender acerca del tema de Machine Learning, o sea, quisiera hablar primero o sea, quisiera compartirles una definición, ¿no? Y para eso, la definición formal e informal es muy valiosa, pero voy a compartirles también, por otro lado, que es un cambio de paradigma. ¿Por qué es un cambio de paradigma? Porque normalmente, de hecho, voy a empezar a utilizar estas funciones para preguntarles quiénes de ustedes, hay una persona aquí buscando, necesitando ayuda. ¿Quiénes de aquí tienen experiencia como programadores o tienen experiencia haciendo aplicaciones móviles web, aplicaciones web? ¿Alguien? Como me parece que hay una persona que escribió sí o que puso sí. Hay una parte donde puedes como hacer ciertos mensajes. Hay un botoncito de verdes y verdecitos, si me pueden ayudar a ponerle sí, o utilizar esta otra herramientita que ahora no la veo, pero donde puedes poner, no lo encuentro. Bueno, era importante para mí entender un poco su conocimiento, porque a partir de ahí puedo tratar de encontrar ejemplos, pero esta presentación está diseñada justo para ayudar a todos, y me iré como a la parte, o sea, voy a tratar de ser como muy básico para que sea más fácil el proceso de aprendizaje para todos. Entonces, bueno, lo que les comentaba es que la inteligencia del Machine Learning es un cambio de paradigma cuando estás construyendo aplicaciones, porque la forma tradicional en la que tú construyes aplicaciones es bajo este esquema muy simple, ¿no? Tienes por un lado reglas, es decir, reglas de negocio, cuánto vale, por ejemplo, un curso en DBF, y eso, de alguna manera, los programadores tenemos que construir esas analogías del mundo exterior y tratar de construirlas en un software, ¿no? En algo lógico, en algo que no es visible, que simplemente se ejecuta y cumple funciones, ¿no? En este caso, queremos, en la programación tradicional estamos buscando respuestas. ¿A través de qué? De reglas de negocio y datos. En este caso, los datos pueden ser información relevante de tu negocio, ¿no? Este es un ejemplo súper simple, un diagrama en el que básicamente estamos modelando cómo harías un algoritmo para calcular el precio de las acciones en la bolsa, y para eso lo que haces es crear, aquí si alcanzan a ver mi punterito, déjenme ver si... Ay, déjenme, me salí, discúlpenme. Listo.
aquí anotar. Aquí. Entonces, les decía, si alcanzan ahora a ver mi ratoncito, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente es un método en el que estamos tratando de calcular el porcentaje de ganancia de una acción en la bolsa. Para eso, como esto es un análisis financiero, es una función financiera, la data que tenemos que obtener es también financiera, entonces tendríamos que obtener el precio y las ganancias, ¿no? Y las reglas de negocio expresadas en datos, es decir, por ejemplo, esta función o este método es leer el precio. De donde quiera que esté en nuestro almacén de datos, tenemos que leer el precio. Y bueno, lo que normalmente esperamos es una respuesta desde el código, ¿no? Lo mismo pasa si quieres escribir un jueguito, ¿no? Lo que tendrías que hacer, este es el clásico breakout. Tienes que hacer una validación. Si la pelota hace una colisión con el pequeño brick, entonces tengo que ejercer una regla de negocio que es remover el brick y además pues darle una respuesta coherente a la pelota, ¿no? Simplemente tendríamos que buscar la manera de cambiar la dirección. Cuando estás construyendo aplicaciones, especialmente agentes inteligentes o aplicaciones basadas en machine learning, en el aprendizaje máquina, normalmente el paradigma cambia. Porque lo que tú normalmente introduces en un algoritmo de aprendizaje máquina son en realidad respuestas o ejemplos de cosas que tú quieres modelar o quieres entender, ¿no? Ingresas data como etiquetas, es decir, tú lo que haces es describir características de esas preguntas y el resultado son una serie de reglas. Es decir, de alguna manera lo que estamos tratando de hacer es transformar la programación tradicional en una ciencia natural, en un fenómeno o una serie de herramientas que nos permitan expresar fenómenos. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto es que así como cambiamos este paradigma, nos ayuda básicamente a resolver este tipo de problemáticas. Cuando tú estás escribiendo, por ejemplo, estás describiendo este fenómeno de un individuo, en este caso es una chica caminando, pues tú simplemente podrías construir un ejemplito de código que dice, si la velocidad es menor a 4, entonces yo sé que mi etiqueta o mi regla de negocio es estoy caminando, ¿no? Si el sujeto empieza a caminar o a correr, la velocidad cambia, entonces ya no es caminando, simplemente tendría que describir este fenómeno como probablemente esté corriendo. Si se sube una bicicleta, entonces tengo que agregar una capa más de validación. Y si el objeto de estudio, el humanito o humanita, está haciendo otra actividad, entonces se vuelve muy difícil para el programador de procesar y de entender y de explicar este fenómeno. Lo que haría un algoritmo de aprendizaje máquina, de machine learning, es de alguna manera entender el fenómeno de esta humanita y darle una etiqueta. Es decir, pues en este caso es muy banal, le estoy pasando ceros y unos, pero imagínense que es un vector, es una identificación, es una forma en la que tú dices, este fenómeno, así lo voy a guardar en la máquina, en la computadora, que por cierto nunca vamos a escribir ceros y unos, solo es una forma muy burda de expresar exactamente lo que está sucediendo internamente en la computadora. Y bueno, la idea es que puedas escribir, bueno, se pueda definir como un walking, como un proceso de que el sujeto está caminando, ¿no? Tal vez si este fenómeno cambia, entonces no puede ser la misma etiqueta, este es un identificador único, si lo quieren ver así. Nosotros les llamamos, en Machine Learning se les suele llamar vectores, un vector que explica un fenómeno. Y bueno, esta etiqueta puede ser correr. Y así, ¿no? Podemos fácilmente identificar etiquetas y rápidamente, o de una manera mucho más, más simple, expresar estos fenómenos. Entonces, bueno, una vez que entendemos un poco este cambio de paradigma, este cambio de cómo vemos el mundo, cómo construimos soluciones, porque normalmente, como les mencionaba, una aplicación, la forma en cómo está construido nuestro website, por ejemplo, y nuestro sistema de pase en línea, por ejemplo, de DBF, es un altas, bajas y cambios, es una base de datos que necesita, de alguna manera, ingreso de información. Nosotros determinamos qué es la información que queremos tener del usuario. Por ejemplo, si una persona se registra en DBF y paga un programa de inteligencia artificial, por ejemplo,
tendríamos que obtener su tarjeta de crédito, su nombre, su correo electrónico, y una serie de información que es relevante para nosotros y para procesar el pago y para hacer que ustedes en el proceso de aprendizaje pues terminen siendo parte de la experiencia, ¿no? Lo que dice Arthur Samuel, y ahorita justo les quiero platicar una gran historia de este científico de las computadoras, es que para él la definición que nosotros llamamos informales para Arthur Samuel es el campo de estudio que da a las computadoras la habilidad de aprender sin haber sido explícitamente programadas para ello. Y quiero platicarles porque esto está muy relevante. Como pueden ver, el concepto es de 1959. Arthur Samuel es de los primeros creadores y probablemente él en esa época era el pionero de la inteligencia artificial, específicamente en este tipo de situaciones, en el campo del juego. Lo que hizo fue construir un algoritmo para competir con un humano y eventualmente ganarle, ¿no? Cuenta la historia que para poder validar su aplicación, su sistema, su agente inteligente, lo que hizo fue primero ingresar todo el conocimiento que había adquirido de un libro. En realidad, Arthur no era tan bueno jugando damas inglesas, pero lo que es interesante es que abstrajo el conocimiento que se necesitaba como de manera inicial de un libro que, regresando al ejemplo pues lo que estás ingresando aquí, en este caso, es mucha información de cómo es un juego, ¿no? Muchas respuestas de qué significa cómo ganar un juego. Entonces, regresando acá, lo que él construyó fueron dos conceptos muy valiosos y muy poderosos. Por un lado, lo que hizo fue tratar de construir un camino o un árbol de decisiones para tratar de entender de qué manera una ficha como esta tenía las probabilidades de ganar, porque como este es un juego de adversarios, es decir, un juego de suma cero, no pueden haber dos ganadores. Puede haber un empate, que es un momento en el cual se congela el gameplay, pero normalmente no puede, o gana uno o gana el otro, no puede haber un juego de dos ganadores, ¿no? Entonces, es un juego de adversarios. Lo que él hizo fue construir un algoritmo para reducir la probabilidad de que el oponente ganara. Ese algoritmo se llama Minimax, y parte interesante de todo de este algoritmo es que no teníamos mucho poder de cómputo en ese entonces, y lo que a él le tocó fue construir este pequeño algoritmito para ser muy eficiente. Este pequeño agente inteligente lo pusieron a competir. Se construyó primero en una máquina IBM 701, es una computadora del tamaño de esta habitación, o un poquito más grande, tal vez el doble. Pero lo que es muy interesante es que ya le permitió construir un lenguaje de programación, y también este algoritmo lo puso a competir con el número 4 de Nacional, que terminó ganando el algoritmo. Entonces, es muy, muy valioso porque además la forma en la que pudo mejorar drásticamente este algoritmo fue a través de agregarle un factor de recompensa al algoritmo. Es decir, si tú, por ejemplo, sabes que en este caso esta pequeña, déjenme ver si puedo dibujar, si se puede dibujar. Soy muy novato en esto, pero bueno, lo que quería era dibujar un poquito, no sé si... Listo. Imagínense que esta ficha número 10 tiene nada más 2 o 3 diferentes espacios para avanzar, y justo lo que haces a través de la función de recompensa es primero leer el histórico de todas las oportunidades en las que esta ficha fue exitosa y no fue comida o pudo ganar por encima del oponente, pero además le empiezas a agregar una recompensa, mucho como lo hace el cerebro humano, que si de alguna manera tenemos una recompensa, a veces nos mentalizamos y resolvemos más fácil, ¿no? Eso también lo empezó a pensar este señor Arthur Samuel, y eventualmente construyó un super algoritmo. Una definición mucho más, digamos, pragmática o más fácil de maniobrar cuando estás haciendo software es esta de Tom Mitchell, que es un profesor de la Universidad de Carnegie Mellon, especialista en el área de AI, ¿no? Lo que hizo fue tratar de expresarlo como un problema
de ingeniería. Lo que hizo fue decir, se dice que un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna clase de tareas T y medida de desempeño P. Si su desempeño en tareas T medido por P mejora con la experiencia E. Suena como mucho choro, no se tiene que memorizar esto, simplemente lo pongo aquí porque nos da un contexto histórico y nos permite a partir de ahí ir construyendo un camino mental para diseñar más fácilmente experiencias basadas en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el mismo ejemplo de Arthur podemos llevarlo a esta fórmula matemática, es decir, en el caso de las damas inglesas, E se vuelve la experiencia de jugar muchos juegos de damas inglesas, ¿no? La experiencia termina siendo como la capacidad para poder tener diferentes escenarios y a partir de el ambiente tomar una decisión. A partir de ciertas percepciones tomar una decisión. En el caso de la T, es la tarea de jugar damas y es, digamos, en este caso la tarea es, en inteligencia artificial, es como la unidad mínima de procesamiento que tenemos que pensar para convertir nuestra solución, nuestro algoritmo, en un algoritmo inteligente. Y normalmente la tarea suele ser iterada en varios, en Machine Learning le llamamos épocas, es decir, una progresión en el tiempo que nos permite como consistentemente entrenar a un algoritmo para que sea mucho más eficiente en la predicción de un fenómeno, ¿no? O en la identificación de un fenómeno. Y por último, bueno, P es la probabilidad de que el programa gane el siguiente juego. La idea es que optimices siempre P, ¿no? Que siempre trates de tener un buen coeficiente, un 90% de probabilidad de que ganes, suena como una muy buena métrica. Entonces, justo por eso les decía que era súper interesante y muy valioso ver esta definición de Tom Mitchell, porque esto nos permite ser más pragmáticos y construir soluciones, no que utilicen cientos de petabytes de información o cientos de ciclos de procesador de los servidores de Google para resolver un problema y hacer una inteligencia artificial como HAL 9000 o como Skynet, sino más bien resolver atómicamente problemas que hacen percibir al humano como que la solución de software es inteligente. Y bueno, este pequeño diagrama lo único que trata de expresar es el modelo mental de cómo se construye y cómo se crea un algoritmo o un agente inteligente. Primero, como lo pueden ver aquí, se necesitan tener perceptos o cierta data o ciertas capas de información que permitan entrenar al algoritmo, ¿no? A través de esto que llamamos sensores, que es el proceso de entrada o de ingesta de información, hace una crítica, una comparación de lo que existe en el ambiente y lo que quiero aprender, hace cambios a través de justo el elemento de desempeño o en el ejemplo la P mayúscula y como consecuencia se convierte en conocimiento que a partir de ahí permite dar una respuesta, ¿no? Para hablar de agentes inteligentes es muy importante mencionar que estoy yéndome en esta progresión, es un poco basado en el tiempo, porque estoy utilizando como referencia un libro muy valioso que se llama Artificial Intelligence and Modern Approach, del director de Machine Learning de Google. Lo lanzaron en el 2003 y justo los primeros 2 capítulos, parte de lo que hablan es de la historia de la inteligencia artificial y cómo ha habido diferentes momentos cíclicos en los cuales mucha gente se emociona. Hay mucho hype, por ejemplo, en los años 60 con las supercomputadoras y computadoras que podían crear sus propias canciones y que pareciera que lo hacían mucho mejor que Beethoven, pero también por no construir, no acotar el problema y no tener suficiente poder de cómputo ni datasets para poder ayudar a las computadoras a tomar mejores decisiones, hubo varios procesos en los cuales la inteligencia artificial terminó siendo más bien como un scam, ¿no? Incluso para varias empresas que habían utilizado mucho dinero para construir laboratorios de inteligencia artificial, muy pocos podían retornar la inversión que se había dado. Y justo para evitar limitarnos en diferentes
tipos de recursos, pueden ser económicos o de tiempo o de poder o capacidad de cómputo, lo que hicimos fue pensar en agentes racionales, agentes inteligentes, que son unidades mínimas que pueden resolver una tarea muy fácil, que además pueden tener un elemento de aprendizaje. Y esa es la clave y la razón por la cual a mí me encanta pensar y estudiar un poco la historia, porque esto ya se parece mucho más a un algoritmo que ya podemos construir. Por ejemplo, este es obviamente un screenshot de todo el flujo que sigue un algoritmo de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí necesitaríamos tener un conjunto un set de entrenamiento para pasárselo al algoritmo a través de nuestra hipótesis. Aquí está H minúscula, el autor de este diagrama, que es Andrew Ng, uno de los directores de la universidad del curso de inteligencia artificial de Stanford. Y justo lo que está tratando de hacer es predecir un fenómeno versus otro. Es decir, en este caso era el área los metros cuadrados que hay en una casa y pues a través del número de metros predecir el valor, ¿no? Entonces, justo como lo acabo de mencionar, algo que también quisiera compartirles es que el estudio de la inteligencia artificial y particularmente de Machine Learning no podría ser posible si no existieran diferentes áreas de conocimiento que se desarrollaron durante estos últimos 50 años, que es el tiempo que tiene de uso, o sea, la práctica de la inteligencia artificial, el campo de la ciencia, ¿no? Entonces, algo que funciona muy bien es partir de un modelo estadístico, es decir, si yo no tengo mucho poder de cómputo para hacerle preguntas complejas a una computadora y que me responda, lo que sí puedo tener es mucha data, ¿no? Entonces, ahí es donde, por otro lado, hubo una reinvención de cómo estamos tratando de explicar fenómenos y la lógica o la forma en la que vamos a construir diferentes algoritmos de Machine Learning es a través de un mapeo de entrada y salida. ¿Cómo es esto? Tengo un ejemplo. Tengo varios ejemplos aquí. Déjenme mover un poquito mis cositas porque aquí veo mi cámara y todo. Perdón que esté medio en español y en inglés, pero este es un screenshot también del curso de inteligencia artificial de Stanford, el que está en coursera.org, de Andrew Ng. Justo porque parte de este proceso personal de aprendizaje me permite un poco dompear esto y ver qué tanto funciona, qué tanto genera valor para ustedes y qué tanto no. Entonces, gracias de nuevo por la oportunidad. Entonces, un poco lo que estoy tratando de expresar en este mapa es qué tipo de fenómenos se pueden leer sus entradas y podemos inferir una salida, ¿no? Entonces, por un lado, tengo aquí la correlación de un fenómeno sobre otro y aquí la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un email o una etiqueta de emails o cientos de miles de emails o cientos de petabytes de información de emails de muchos usuarios, puedo crear un filtro para determinar si el correo que me llega a las 7 de la noche es spam o no. Y la aplicación se llamaría entonces un filtro spam. ¿Hasta ahí todo bien? Todo quiero ver ahí si... mira, voy a responder las preguntas. Carlos Sánchez y me regreso a la presentación. ¿Qué conocimientos se necesitan para empezar con Machine Learning? Honestamente, creo que es importante que aprendamos un poco sobre álgebra lineal y cálculos matemáticos simples, aritmética y álgebra, porque son los principios fundamentales para entender un poco de qué va, al menos el desplegado de los elementos, bueno, de la información que quieres un poco mapear y también entender sobre estadística. Creo que sí es un poco, un poco complejo en ese sentido, pero que la parte más interesante para mí es justo ir descubriendo chunks de información que eventualmente generan valor y me ayudan a entender el mundo de una manera mejor, ¿no? Entonces, te puedo compartir, si quieres, al final de la presentación, otro libro que habla sobre... De hecho, la URL más bien del libro de Artificial Intelligence Modern Approach, porque ahí vienen como 1 o 2 o 3 o 4 capítulos en donde te dan como un preámbulo para conocer más. Y
También el programa de Coursera Online de Stanford, ahí también vienen algunos ejercicios de álgebra. Bueno, otro ejemplo de mapeo de fenómenos de entrada y salida puede ser, por ejemplo, un audio, ¿no? Es decir, yo, si tengo 100,000 audios de yo diciendo, ok, Google, play some music, por ejemplo, lo que puedo hacer y lo que resuelvo es un pequeño pedazo de texto. Yo puedo hacer diferentes cosas, ¿no? O la aplicación que podría construir es una aplicación de reconocimiento de voz. Y determinar qué es exactamente lo que está diciendo basado en un montón más que identificar el fenómeno byte por byte, lo que haces es compararlo con fenómenos que ya conoces, ¿no? Esa es la parte interesante. Es un poco, como lo pueden notar, cambiar la forma en cómo conceptualizas el mundo para tratar de resolver el problema de la manera más eficiente posible en términos de cómputo, en términos de computación o de cálculo, de tiempo. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, si yo lo que quiero hacer es convertir un texto o tengo un texto de inglés en inglés y el output es un texto en chino, lo que yo podría hacer es tratar de construir y encontrar las correlaciones de verbos, sujetos, predicados en un idioma versus el otro. Y una vez que pueda identificar cuáles son los patrones, las palabras más usadas, los verbos, las ventanas o como el significado más fuerte dentro de una oración, podría construir una máquina que se encargue de traducir, dado cierta texto en inglés, cuál es el resultado en chino. De hecho, déjenme contarles un chismesote. Estos amigos de Duolingo es exactamente lo que hacen. Te dan clases gratis de inglés, pero en el proceso están capturando la base, el dataset más valioso en todos los idiomas que van a existir en el mundo vivos. ¿Por qué? Porque la forma en cómo ellos hacen plata es vendiéndole a las empresas traducción automática, basado en cientos de miles de horas invertidas por cientos de miles de individuos de diferentes partes del mundo. Bueno, otro ejemplo es un ad, basado en un ad, cuál es la probabilidad y ciertas etiquetas del usuario, cuál es la probabilidad de que una persona le pueda dar clic, ¿no? De hecho, este es el eje rector del modelo de negocio de Google, los Google AdWords. A través de este análisis de cuáles son las etiquetas o las características de este individuo, cuáles son las búsquedas que hace, cuáles son los conjuntos de etiquetas que el usuario tiene y el ad, qué etiquetas tiene o qué características tiene, cuál es la probabilidad de que le dé clic. Y entonces hago una herramienta de reconocimiento de patrones para saber entonces qué le puede funcionar a este usuario o qué no. Lo mismo, si yo quisiera construir el auto que se maneja solo, lo que tendría que ingresar es la imagen y la información del radar, es decir, incluso no nada más información del radar, sino del LiDAR, ¿no? Elementos que se puedan identificar y haciendo identificación de estos fenómenos, yo puedo inferir la posición de otros autos y podría construir un auto que se conduce solo. Y otro último ejemplo, podríamos construir un algoritmo para, en vez de en las líneas de producción, tener un montón de personas que verifican el estado físico de un dispositivo para determinar si está defectuoso o no. En vez de tener a un humanito, lo que podríamos construir es un algoritmo a través de una cámara. De hecho, tengo una cámara aquí que compré apenas. Se llama cámara de Coral, para poder conectar tu computadora y hacer reconocimiento facial o reconocimiento de algunas características del cuerpo. Podrías utilizar esta herramienta para determinar si un teléfono es defectuoso. ¿Cómo lo haces? No leerías imagen por imagen y tratarías de identificar cada caso, sino primero lo cargas con un montón de información de cómo es que se ve el teléfono defectuoso, y a partir de ella tienes un montón de vectores que te van a permitir validar, ¿no? Y determinar qué tanto se parece eso o no. Y siempre mantener algo que nosotros en Machine Learning le llamamos es un humano en el ciclo para poder encontrar, por ejemplo, si hay algún problema en el que tal vez hay una fotografía que el brillo no es el mejor y no se puede detectar, entonces a nosotros nos tocará poder encontrar esas excepciones con ayuda de humanos, de inteligencia humana.
Entonces, bueno, dado este chorote, ojalá que me hayan seguido. Déjenme ver si... Creo que no va... No, gracias a ti, Carlos. Apenas vi que ya contestaste. No, estoy para ustedes, chicos. Bueno, ahora que ya les platiqué todo este chorote, lo que me gustaría conversarles es sobre dos técnicas muy importantes y las más relevantes acerca del Machine Learning, o dos métodos que nosotros utilizamos para resolver problemas. Recuerden que, como mencionamos anteriormente, la idea fundamental es del Machine Learning es tratar de convertir la forma en cómo programas hoy en día a construir un mecanismo que siempre esté haciéndose hipótesis y etiquetar fenómenos para resolver problemas específicamente de los casos de negocio que a cada uno nos interese, ¿no? Entonces, para eso hay dos técnicas, como les mencionaba. Hay una que se llama aprendizaje supervisado y hay otra que se llama aprendizaje no supervisado. La gran diferencia entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado tiene que ver con el dataset que contienes. Es decir, para algunos casos, tú ya contienes un dataset o un conjunto de ejemplos del fenómeno que quieres expresar o que quieres comprender o que quieres encontrar, ¿no? Hay veces en las que esos datasets no los tienes y normalmente las etiquetas, es decir, las características de estos grupos o clústeres de información son probablemente diferentes y ahí es donde se torna diferente, ¿no? Se torna más bien valioso. Les voy a dar un ejemplo al final del aprendizaje no supervisado, pero en el caso de los algoritmos de aprendizaje supervisado, además, hay dos diferentes, ¿no? El algoritmo de clasificación y los algoritmos de regresión. De nuevo, no se tienen que memorizar esto. Esto es como las nuts and bolts, ¿no? Como los fundamentos del Machine Learning. Y creo que en Google existen un montón de gente que está escribiendo contenido justo para que lo puedas rápidamente entender. Pero algo que es muy importante declarar entre los algoritmos de regresión y clasificación es que los algoritmos de clasificación, como su nombre lo indica, buscan encontrar fenómenos que tienen valores discretos. Es decir, normalmente un algoritmo de clasificación lo que busca es encontrar la probabilidad de que X esté incluido en Y. Por ejemplo, Google lo que lanzó uno de los algoritmos más exitosos que lanzó Google hace ya unos años fue este que utilizaba el API de YouTube, o sea, utilizó información de videos de YouTube para poder entender qué era un gatito, ¿no? Y le tomó decenas de miles de horas entender y analizar varios de los videos que existían en YouTube para poder identificar las características específicas de un gatito, por ejemplo, tener dos orejitas, estar peludito, tener bigotitos, cuatro patitas, etcétera. Pero justo como ahora lo acabo de decir, no todos los gatitos son peluditos. Por ejemplo, hay algunos que tienen el cabello más corto. Y bueno, la intención final de los algoritmos de clasificación es, por ejemplo, como bien mencionaba, verificar si en una fotografía hay un gatito, ¿no? O si en una fotografía existe un humano, ¿no? O otro ejemplo muy interesante es el reconocimiento de caracteres. ¿Qué tanto esta palabra o este texto se parece a otro? Y los algoritmos de regresión, que lo que está buscando clasificar o entender o demostrar o expresar es un valor continuo. Es decir, de hecho el ejemplo que tengo es un algoritmo de regresión, es una regresión logística, porque lo que estoy tratando de hacer es tratar de clasificar o de demostrar la correlación que hay entre una persona que tiene, por ejemplo, 5 años de experiencia versus el salario que obtiene, ¿no? Y un algoritmo de regresión, justo es un algoritmo de regresión porque lo que te regresa no es un porcentaje de probabilidad, sino te regresa un valor en decenas de miles, ¿no? Y eso también es algo que se puede determinar. Esto es para los más ñoños, por si quieren un poco entender la fórmula de la regresión lineal y un poco si han estudiado, que estoy muy seguro que sí, sobre geometría analítica, si se pueden dar cuenta, esta es la fórmula
las líneas rectas, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer un poco es encontrar, digamos, en un fenómeno, cuáles son las proyecciones basado en el input o la variable que estamos tratando de entender. Como he estado repitiendo constantemente, no tiene que memorizarse esto, solamente lo pongo aquí para aquellos que de repente quieran entrar más a detalle y tengan dudas y nos quieran escribir, ¿no? Otra cosa muy importante, estos son conceptos ya más bien del algoritmo y el ejemplo, pero son varios más. Déjenme ir un poquito más para abajo. Sí. Esta la voy a matar. Ok, entonces les voy a dar el ejemplo y luego me voy a regresar a estas partes de los slides porque cada una de ellas explicada por sí solo no tiene sentido. Entonces, el ejemplo que les quiero compartir es un pequeño script en Python, en Google Colab, donde lo que estamos haciendo es analizar o construir una regresión lineal univariable para comparar años de experiencia versus salario. ¿Qué es exactamente esto? Lo que mencionaba anteriormente. Tenemos un algoritmo de regresión que lo que nos va a ayudar a hacer es entender una gráfica como esta. Entonces, déjenme ir aquí al ejemplito. Esta es la parte, no sé si ustedes me ven aquí, voy a irme a completo. Bueno, la idea un poco, si se pueden dar cuenta, el ejemplo está muy chiquitito, pero es porque lo que quiero es ir como poco a poco y entender exactamente qué es lo que está sucediendo en este ejemplo. Lo que hice fue, en estas primeras líneas de código, importar varias bibliotecas que se necesitan. Por ejemplo, NumPy para poder hacer cálculos algebraicos muy rápido, Matplotlib para poder mostrar gráficas como las que están acá abajo. Pandas es para poder, de alguna manera, segmentar un CSV y poder crear como diferentes localizaciones de memoria para después convertirlos en datasets, ¿no? Entonces, lo primero que hago es primero construir una URL para después cargarla en en esta variable. Y si quieren, si quieren podemos ir a revisar qué es exactamente este pequeño dataset y nada más tenemos dos cosas, los años de experiencia y un salario, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces la primera variable o la primer objeto, perdón, el primer número o fenómeno que queremos entender y aquí tenemos el otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, en nuestro dataset tenemos que el primer individuo tiene 1.1 años de experiencia y tiene un salario de 39.342, ¿no? El segundo tiene 1.3 años de experiencia y su salario es de 46.205. Eso es muy interesante porque nos permite poder encontrar esta correlación de qué tanta experiencia hay de años versus el salario. Y imagínense, en el caso particular de DBF, para mí fue muy valioso encontrar este ejemplo y yo echarlo a andar y lanzarlo y verlo y explorarlo y destriparlo, porque si nosotros utilizamos ahorita una pequeña hoja de cálculo, ¿qué pasaría si lo que hacemos mejor es conectarnos a la API de nuestros alumnos o de alguna manera obtener esta información de nuestros alumnos y encontrar de qué manera o qué clase de fenómenos podríamos incentivar para que los alumnos puedan ganar más, ¿no? Para que nuestros alumnos puedan ganar más. Entonces, bueno, después de ya tener aquí en esta variable nuestro conjunto de datos, que ya se está cargando en memoria esto, lo que haríamos es utilizar primero para poder construir y expresar este fenómeno en dos dimensiones, por ejemplo, en salario y años de experiencia, lo que haríamos es primero guardar todos los objetos en X y luego todos los objetos en Y dentro de este plano cartesiano, este plano de dos dimensiones, ¿no? Y eso lo haces así, le dices Y mayúscula igual a datasets.ilog para estos dos casos. Y luego vamos a utilizar una increíble herramienta que se llama sklearn para poder simplemente importar normalmente cuando estamos construyendo y probando nuestros agentes inteligentes, necesitamos tener dos tipos de datasets. Por un lado,
un dataset de prueba y un dataset de entrenamiento. Entonces, para poder encontrar y ver qué tanto estamos haciendo bien nuestro trabajo o qué tanto no. Entonces, aquí con sklearn lo que estamos haciendo es splitear dos diferentes datasets. Lo que voy a decirle es que va a ser una tercera parte con un estado aleatorio. Esto, de nuevo, no se lo tienen que memorizar. La URL del código se las puedo compartir con todo gusto. Voy a ponerla en la presentación, pero ahora lo hacemos sin ningún problema. Se las puedo mandar por el chat, de hecho. Ok, me están haciendo una pregunta Carlos Sánchez sobre cuál es la diferencia entre AI y Machine Learning. ¿El Machine Learning va antes de la AI? No, en realidad es una gran pregunta, de hecho ahora que lo pienso, y es importante hacer esta distinción. La gran diferencia entre AI y Machine Learning es que Machine Learning es un subconjunto, digamos, de herramientas dentro del gran área de estudio de la ciencia que se llama AI. Entonces, déjenme ver si... tengo otra presentación, pero siento que los voy a confundir más. Bueno, el punto de AI versus Machine Learning es que en términos de campo semántico o en cómo se han construido las diferentes áreas de la ciencia, AI es un conjunto más grande que Machine Learning. Y Machine Learning se ha vuelto muy popular justo porque los últimos 10, 15 años, porque hoy tenemos más datasets que nunca en la historia del mundo. Es decir, Google Photos o muchos productos que Google tiene muchísima información que le permite a Google ser ultra eficientes con la información que te muestra. Entonces, el Machine Learning se ha vuelto muy popular y es, digamos, que el área de estudio más famosa de los últimos 20 años si quisieras ser un experto de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también contiene varios, digamos, estudios, ¿no? Y particularmente Machine Learning está enfocado a explorar fenómenos. Pero, por ejemplo, si lo que nosotros quisiéramos hacer es resolver otro tipo de problemas, tendríamos que utilizar lógica difusa o algunos otros algoritmos. Como les dije, si quieren les puedo mandar al final el libro, al menos la página web donde viene el libro, porque justo ellos mencionan eso. Y a partir, justo en los primeros 2 capítulos, hablan de el proceso de crecimiento de la inteligencia artificial como rama y Machine Learning tiene realmente muy poco, 20 años probablemente. Ojalá que eso te haya podido ayudar un poco, Carlos. Isa pregunta, ¿Machine Learning toma decisiones en tiempo real? Pues las dos, Machine Learning, AI y en realidad todas las aplicaciones de software que construyas deberían de tener una respuesta tan veloces como tu conexión a internet pueda. Pero si te pudiera decir como de qué manera te podría ayudar a ser más eficientes para tomar decisiones, es justo estos fenómenos que por aquí se los quisiera explicar rápido, nada más para efectos de esta pregunta. Hay otro tipo de, como les mencionaba en un principio, de aprendizaje, que es el aprendizaje no supervisado. Este aprendizaje no supervisado es muy interesante porque contiene o lo que hace es analizar un montón de información y los algoritmos optimizan para encontrar características y nos sirve para poder poner o hacer diferentes segmentaciones. Por ejemplo, Google News lo que hace es a través de o sea, el input que recibe o la información que recibe es una noticia y el algoritmo de Machine Learning lo que hace es analizar qué es exactamente lo que está diciendo esa noticia y a partir de ahí segmentarla, ¿no? Lo que hacen muy bien, por ejemplo, ahora que entras a google.com, te aparece primero el COVID y lo que ellos hicieron para obtener, digamos, toda la información del COVID, probablemente, no estoy diciendo que haya sido así, pero me da la impresión que lo que hicieron fue tomar 3 o 4 fuentes de datos de noticias y a partir de ahí agregarlos todos y ponerlos en un solo lugar.
¿Cómo? Para esto hay técnicas súper interesantes. El procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, es uno de los que más me llegan a la mente, porque lo que tú haces es, por un lado, ingresar un texto y a partir de ahí tú lo que, bueno, una cosa rápida que podrías hacer es detectar el análisis, o sea, un análisis de sentimientos. Es decir, esta persona está diciendo cosas de odio, está diciendo temas de política, está hablando con su novia, y a través de eso te permite segmentar diferentes, digamos, diferentes artículos de noticias en diferentes lugares y seccionarlo, ¿no? Y hay algo muy interesante, justo otro de los experimentos que Google hizo fue cómo haces para en un solo archivo de audio de repente segmentar a una persona que habla versus el ruido ambiental, ¿no? Lo que nos pasa mucho en DBF cuando estamos en el espacio físico es que, por un lado, tenemos a 10 personas escribiendo código, pero del otro lado a lo mejor hay a unos 5 metros otro grupo y a veces tiende a ser difícil escuchar y poner atención a tu profesor cuando el otro está gritando también, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, de hecho, irónicamente, es capaz de tirar todo ese ruido, toda la información que a través de el cerebro que ya está hiperentrenado a escuchar constantemente la voz humana, que puede enfocarse en simplemente escuchar. Y aunque no esté ingresando el 80%, 90% de la información, como tu cerebro ya está entrenado para constantemente escuchar algo y tratar de encontrar lo que más se le parezca, ¿no? En neurociencia hay este concepto que se llama la optimización de tiempo humano y eso es algo que es muy común. El cerebro trata de siempre ahorrar la menor cantidad, gastar la menor cantidad de energía. Y para hacer eso, entonces, tiene que recurrir a diferentes algoritmos. Uno de ellos es ignorar todo y simplemente poner atención a lo que te interesa. Bueno, ya no hay más dudas. Déjame regresarme al ejemplito y regresar ahora a esta sección que me parece que es relevante. Entonces, regresando aquí al ejemplo de... Aquí. Lo que hacemos es, una vez que ya construimos nuestros diferentes sets, uno de prueba y uno de entrenamiento, lo que va a tocar hacer es importar desde scikit-learn, un modelo lineal, ¿no? Que lo que va a hacer en esencia es determinar, por ejemplo, es que este no está buena, acá. ¿Cuál es la correlación que hay entre esta variable o este fenómeno? No sé si me puedan, así si ven mi ratoncito. Este fenómeno expresado en un plot, en un diagrama de 2 dimensiones, y este otro, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de encontrar, no estoy... Vaya, es que me está costando trabajo moverle a... Ya, un segundito. Ya, ahora sí. Tengo una barriga arriba y me estaba costando mucho trabajo, perdónenme. Entonces yo con eso ya puedo importar rápidamente una regresión lineal y tirar estas 3 líneas de código. Hago un proceso que se llama fit, que es encontrar cuál es la correlación y construir una fórmula de error cuadrático que lo que hace es siempre darle una clasificación negativa cuando la predicción está muy lejos del punto en el que está cruzando la línea, ¿no? Por ejemplo, lo que nos toca hacer nosotros siempre cuando estamos empezando a construir o a declarar fenómenos con Machine Learning, que es, órale, alguien rayó, qué chido, gracias. Por un lado, desplegar contenido y tratar de expresar un fenómeno de qué tantas personas están... ¿Hola? Déjenme, voy a silenciarlos.
está costando mucho trabajo utilizar este cosito, pero bueno. Entonces, lo que les mencionaba es encontrar cuál es esta correlación y para cada siguiente ingreso, digamos, de data en este dataset, cuál es lo que se espera, ¿no? Es decir, si una persona tiene 3 años de experiencia, ¿cuál es el potencial salario que pueda ganar? Y para cada vez que esté muy lejos, tiene una pequeña penalización. Esto es lo que se conoce como una función de pérdida. Algo que también es muy valioso mencionar es que lo que a veces nos toca para poder construir algoritmos de inteligencia artificial que funcionen es primero comprender qué es batch y epoch, porque como les mencionaba, una hipótesis tiene que ser probada en cantidad de veces y esas veces nosotros le llamamos batches. ¿Por qué? Porque, digamos, para poder entender y expresar o declarar un fenómeno, que en este caso el fenómeno se puede entender como un conjunto de datasets o un montón de números que expresan este fenómeno, nos toca hacer entrenamientos en épocas, es decir, en muchas, digamos, variaciones de tiempo, para que en este batch pudiéramos de alguna manera entender estos insights y las correlaciones efectivas, ¿no? Para que de manera que si corremos 4, 5, 6, 10 epochs, eventualmente podamos adquirir todo el conocimiento del dataset. Esto probablemente les cueste un poco más de trabajo, pero la idea es que, por un lado, si tú ya tienes una etiqueta de qué es lo que quieres entender y el fenómeno que quieres correlacionar, lo que toca hacer una vez que tú sabes que tienes un dataset y diferentes batches o diferentes versiones para probar, lo que toca hacer es ponerte a entrenar la red. En este caso, el ejemplo es de una red recurrente neuronal en la que tienes diferentes capas de entrada, pero se parecen mucho también a este otro fenómeno. La única diferencia es que una red neuronal o una regresión lineal de múltiples variables es aquella que tiene diferentes, o sea, que un fenómeno se pudiera expresar con diferentes particularidades del otro, ¿no? Utilizamos Y', Y segunda para poder expresar esos diferentes fenómenos y aquí es donde se puede un poquito visualizar. Pero la intención final, como les mencionaba, es dado cierta entrada y en este caso ciertas etiquetas ocultas de información o de capas de valor para la red, ¿cuál es el resultado final? ¿Va? Y bueno, en el caso del ejemplo del salario versus la experiencia, no es necesariamente, de hecho no es necesario la función de activación. La función de activación solamente se ocupa cuando estás construyendo algoritmos de clasificación, porque una función de activación o la función senoidal derivado de justo este pequeño seno que se construye, lo que nos ayuda es medir probabilidades o coeficientes. Justo la función de activación nos permitiría, por ejemplo, sacar siempre un coeficiente para entender si en una fotografía existe un gatito, ¿no? ¿Cómo lo mide? Bueno, si de repente hay características de orejitas o de repente hay características de bigotitos, puedes ir incrementando la probabilidad hasta que de alguna manera puedes identificar el fenómeno como un objeto completo, ¿no? Por último, aquí tampoco lo estamos viendo, porque de hecho, una vez que ya tengo esta ejecución de regresión lineal, es hermosa y bellísima, porque de otra manera me tocaría hacer esta fórmula a mí, por mi propia cuenta, y empezar a verificar la información paso por paso. Mejor lo que hago es utilizar estas 3 líneas de código para decirle a mi regresor que es una regresión lineal y que haga fit entre lo que tengo en mis 2 datasets, en X y Y, que son para entrenar, ¿no? Una vez que ya sé lo que se entrenó, entonces ahora hago una predicción de Y. Y a partir de ahí, ya aquí tengo en esta variable guardada esta pequeña predicción que obviamente siempre va a fallar. La primera vez siempre va a fallar. Y luego, esta última parte, lo que hago es plotear con esta biblioteca que se llama Matplotlib. Como pueden ver aquí, yo estoy ya definiendo que esta biblioteca la voy a guardar con estos símbolos y acá abajo voy a simplemente imprimir lo que se ve en la parte Y de mi set de entrenamiento y la parte X en mi set de entrenamiento. Lo voy a imprimir de color rojo
lo voy a plotear, le digo que haga esta predicción y que me haga esta predicción de color azul, es decir, me va a imprimir una línea para tratar de estar lo más cerca posible a estos puntitos rojos, ¿va? Y finalmente a este plot, a este desplegado de contenido bidimensional, le voy a poner un título y le voy a poner así, este es un set de pruebas. Por un lado, la etiqueta del eje X es años de experiencia, por otro lado, la etiqueta Y es el salario, y luego lo imprimo, ¿no? Y lo mismo ahora con los resultados de prueba. Y a partir de ahí yo ya puedo, por ejemplo, una vez que ya lo ejecutas, técnicamente lo que estamos haciendo es construir una línea que bajo todos estos datasets que son este conjunto de información, es la línea que tiene menos pérdida o que más trata de expresar el fenómeno que hay entre el salario versus los años de experiencia, ¿va? Y este, como decía, este es el set de prueba y, perdón, este es el set de entrenamiento, es decir, son datos verídicos y estos son datasets que puedes hacer de prueba y a partir de ahí construyes ploteas o imprimes la pequeña línea. Como les dije, es muy simple, pero me parece que expresa un poco lo que estábamos tratando de compartir. Entonces, ya platicamos de no supervisado. Y bueno, por último, ya terminamos toda la sesión de, digamos, la parte de carnita, la parte con puñoña, la parte técnica. Ojalá que no se hayan aburrido. A mí me pregunta, Galaxy Grand Prime Plus, dice, es como un entrenamiento para una memoria de AI. No sé exactamente de qué parte estás hablando, Galaxy, si quieres darme más información, sería increíble. Pero algo rapidísimo, les quiero terminar de hacer este pequeño infomercial. Yo soy, como les mencionaba, parte de esta comunidad DBF. Tenemos 2 programas actualmente operando. El programa remoto que lanzamos con un porcentaje de descuento y al cual pueden acceder si les interesa, para programas cinta blanca, roja, negra, y también si hay suficiente audiencia podríamos abrir un programa de AI o de introducción a Machine Learning. Y también tenemos un programa que se llama Master, donde la intención final es que las personas puedan encontrar un empleo a través de una serie de entrenamientos que son más intensivos, 4 veces por semana, de lunes a jueves. Viernes tenemos sesiones de habilidades suaves. Está bien padre este programa porque tenemos un socio bueno, un partner que nos ayuda a ofrecer créditos educativos, lo cual creo que vale un montón la pena. Y bueno, algo divertido que hacemos en DBF es que tenemos un montón de graduados, estamos en 30 ciudades de América Latina, y hay un montón de historias. Toda la gente que aparece atrás es gente que ha sido de alguna manera tocada y hoy en día se dedican a escribir código por puro placer intelectual. Y listo. I'm done. Bueno, pues muchas gracias, Quique, por la plática. Estuvo súper interesante. No sé si alguien más tenga preguntas. Por favor, las pueden poner en el chat para que Quique las vaya contestando antes de que terminemos la plática. Sí. Y también vamos a subir esto a alguna plataforma para que lo puedan consumir y vamos a estar al pendiente también de los comentarios por cualquier cosa. Alguien preguntó. Creo. Quique, Carlos pregunta que si es necesario tener muchos conocimientos sobre matemáticas para empezar con Machine Learning. No, para nada. De verdad estoy aprendiendo a usar Zoom y me está costando mucho trabajo, pero no sé dónde están los comentarios, estoy perdido, pero bueno. No, de ninguna manera. Yo lo que yo te diría es, yo tengo, te voy a platicar mi historia porque tal vez esto vale la pena. Yo no terminé la universidad y la mayor parte del tiempo que he conseguido cosas de trabajo y he podido ayudar a las personas con temas de tecnología, no ha sido requerido, pero te tengo que decir que las matemáticas que yo tenía antes de empezar a estudiar esto eran de prepa, de bachiller. Entonces, no necesitas grandes conocimientos, es
sí creo que es importante entender de dónde viene y por eso escribí la fórmula matemática. Bueno, la copié y la pegué, pero definitivamente no necesitas grandes conocimientos. Yo te puedo compartir ahora mismo el libro que mencionábamos. Regálenme 2 segundos y ahorita se los mando. Pero básicamente ese libro lo utilizan cerca de 1,400 universidades. Es muy gordo. Luego ahí en la oficina se burlaban de mí porque estaba súper gigante. Parecía una Biblia, pero definitivamente es una gran herramienta para poder utilizar y aprender los conceptos que se requieren. Y además, pues, es muy interesante. Chatear. Aquí está, miren. Ahí está, chicos. Uno de los que construyó el libro, en ese entonces, en el 2003, era el director de la NASA para el tema de inteligencia artificial. O sea, a él le tocaba construir el robot Discovery para reconocimiento de suelo en Marte. Y luego, los últimos años, ha estado trabajando en Google como director de inteligencia artificial. También a él le tocó abrir Google X, que es el laboratorio de investigación y desarrollo que tiene Google dentro de la compañía. Ok, ¿a qué plataforma lo vamos a subir, Jorge? Es probable que lo hagamos a YouTube. La verdad es que yo no soy el experto, pero definitivamente vamos a subirlo a alguna de las plataformas. Mantente informado ahí en el Twitter y en el Facebook de BF. Seguro ahí te vamos a compartir la información. Todos los meetups que estamos haciendo los pueden encontrar en nuestro perfil de YouTube y también estamos teniendo todos los días Instagram TV, entonces ahí también pueden sintonizarnos. Awesome. Hay una pregunta muy buena de Tomás Jiménez. Dice, ¿el máster lo van a hacer de forma remota para los que no vivimos en México? Tomás, es una gran pregunta. No sé si ahí el team puede echarnos la mano. Sí, mira, por el momento el máster solo va a ser en la Ciudad de México porque la parte remota solamente está haciendo mientras está este tema del coronavirus. Una vez que se acabe y podamos regresar a las clases remotas, va a ser un curso remoto, pero estamos viendo la posibilidad de abrirlo remoto para todas las personas que quieran tomarlo de fuera de la Ciudad de México. Así que te recomiendo que estés al pendiente de nuestras redes sociales para que te enteres en el momento que lo abramos para todos. Buenísimo, gracias. Bueno, y Carlos pregunta lo mismo, pero más bien sobre el tema de AI. ¿Cuándo se abrirán los cursos de AI y Machine Learning? Ahí lo que tenemos que hacer es juntar un grupo de 10 personas para que se abra y probablemente no sería en este batch que comienza el 27 de abril, sino hasta el que sigue, que sería dentro de 2 meses más o menos. Ok, awesome. Muy bien. Bueno, el remoto, sí, el remoto, ¿te refieres a ella remoto? Sí, todavía no, o sea, no, creo que no hay un landing page todavía, pero sí ya tenemos un syllabus y justo el objetivo, yo como los mencioné en un principio, este hangout y el proceso que estamos viviendo de hacer contenido para la banda en DBF, la única intención personal es volverme, o sea, construir un montón de contenido y compartírselos por gusto, por placer intelectual, ¿no? Porque también las preguntas que hagan y porque las personas que se sumen también van a contribuir a mi crecimiento como consecuencia. Y en ese sentido, sabemos que sí va a haber un programa, pero en el caso de AI, lo que yo te diría es, mándanos un correo a hola, como bien dice Karen Af, un correo a hola@dbf.mx y vamos a considerarte fuertemente para eventualmente hacer uno que sea online. Sí, sí, definitivo. Yo sería más feliz. ¿Alguien más tiene preguntas? Nietos. A ver, Kike, ¿me das chance de compartir pestaña para poner el mensaje final? Sure. Estoy mostrando mi pantalla. Sí. ¿Por? No sabía. A ver, pero...
A ver, para el video. No, ¿verdad? No, a ver, yo te lo quito de aquí. Sí, Listo. gracias. Ok, bueno, solo para recordarles, ahí ven mi pantalla, Sí, sí. Bueno, veo tu... No, en realidad no. ¿no lo ven? No. ¿Los demás la ven? Rayos. Bueno, solo para recordarles que próximamente vamos a empezar un nuevo curso remoto. Ahorita, por todo el tema del coronavirus, estamos dando un 65% de descuento. Entonces, los cursos quedan en 4,200 pesos en lugar de 12,000. Y comenzamos el 27. Entonces, si están interesados, pueden meterse a www.df.la-remote, ahorita se los escribo, o pueden escribirnos a hola@df.mx y ahí los ayudamos con su proceso de inscripción. Y pues, les recomendamos que nos sigan en redes sociales porque, como les dije, estamos compartiendo todos los días contenido para pues que estén informados y estén al tanto con todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Todo nuestro equipo de senseis de todas las sedes de Latinoamérica están compartiendo contenido, entonces pues para que también conozcan al team, no solo de México, sino también a los de Colombia, a los de El Salvador, Costa Rica, entonces para que vean lo padre y grande que es nuestra comunidad y pues que todos están bienvenidos a pertenecer. Yay. Muy bien. Bien, amigos, pues lo último que voy a hacer nada más es, todos los que vieron el link del el archivo de Python, ya lo hice público, entonces para que lo puedan ver y lo puedan copiar y hacerle lo que quieran cuando quieran. Pero gracias por el tiempo, la verdad la pasé súper bien. Me encanta poder tener estas experiencias y por favor, si tienen alguna duda, búsquenos y gracias también al team de BF por estar esta noche aquí echándole ganas. Súper. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y los vemos ojalá en nuestro siguiente curso. Hell yeah. Bye. Adiós.